hoy entra en vigencia esta providencia según la cual comienza a aplicarse ya la reforma que se hizo a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Se solicitó una prórroga, lo hizo Consecomercio, nada más la semana pasada volvían a insistir en ello. La verdad, no hubo respuesta del Ejecutivo, por lo que hoy, repito, comienza a aplicarse esta reforma a la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ahora, ¿qué es lo que debemos esperar hoy y a partir de hoy? Hemos querido invitar a dos personas. Una de ellas es economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica, calificador de riesgo bancario. Me refiero a Leonardo Buniac. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Román? Muy bien, gracias. Un saludo a esos cientos de miles de escuchas que escuchan diariamente. Gracias por atenderlos, Leonardo. Y tengo también en la línea a un abogado, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo también, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Daniel Betancourt. Daniel, buen día. Buen día, Román. Bueno, finalmente nos llegó el día del IGTF. Sí, señor. Y comencemos. Voy a darle la palabra inicialmente a Leonardo, pero por favor siéntase en la libertad de complementar los planteamientos que vayamos haciendo en los próximos minutos. Leonardo, ¿qué debemos esperar a partir del día de hoy? ¿Qué ha pasado con las máquinas fiscales? ¿Qué ha pasado con los sistemas administrativos? En todo caso, si se hizo de la manera correcta y si no, ¿cómo ha debido hacerse? ¿Qué esperas para hoy? Bueno, tienes a todos los llamados sujetos pasivos pegados del techo, o sea, con los pelos parados de punta porque no hubo respuesta. Hasta anoche no hubo respuesta por parte del Ejecutivo. Es importantísimo, o sea, no hay que ser demasiado especialista para saber que el grueso de los llamados sujetos pasivos no tienen las llamadas máquinas fiscales y lo que tienen que hacer modificaciones a nivel administrativo, a nivel informático, entienden que resultaría ser más barato comprar una nueva que hacer las actualizaciones. Y estamos hablando de 2,000 y pico, 3,000 y pico de dólares en cada caso. Wow. Entonces tienes un problema muy serio porque arrancas el ITF con un lleno, con una laguna, un océano de áreas grises, y resulta muy antipático decir esto porque dice, oye, vale, ya está Leonardo criticando por criticar. Pero la realidad es que hablas con la banca venezolana, con la que estuve también conversando hasta el día viernes, que también ha introducido, por supuesto, esperando que se definan cosas, y todavía estamos en el mismo sitio. Es decir, no sabemos exactamente qué es un sujeto obligado y qué es un sujeto no obligado. Se supone que tenía vale y determinar y decir a través de escala de ingreso quién va a pagar o no va a pagar impuestos. Si Leonardo no es sujeto obligado y paga a un sujeto que está obligado, también paga el impuesto. En fin, hay toda una serie de confusiones enormes en toda esta discusión, y lo más interesante, claro, te hablo de la perspectiva del economista, esto no es un impuesto a las transacciones financieras, esto es un IVA. O sea, esto era más sencillo, en todo caso, agregárselo al IVA. ¿Por qué razón? Porque no están grabadas las transacciones financieras, están grabadas son las transacciones comerciales. Entonces, al final se convierte esto realmente en un IVA, y lo más importante para darle en el paso a nuestro otro invitado en materia tributaria para poder complementar y avanzar en la discusión, me voy a ir a lo estrictamente económico. La economía venezolana, después de 7 años, como tú bien sabes, lo hemos discutido muchas veces, se contrajo 80 puntos hasta el año 2020. En el 2021 levanta cabeza con un 0,8%, gracias, entre otras cosas, que el sector privado de la economía creció en el 2021 3,5%, mientras que el sector público. Este año estamos soñando muchos, ¿verdad? Allá hay casi una especie de consenso económico de que va a crecer la economía entre 4,5% y 5,5%. En el momento en que la economía comienza a salir, ¿verdad?, del pozo depresivo en el que estuvo estacionado durante el 2021 o cayó de manera vertiginosa en los últimos 7 años para perder 80 puntos en su nivel de actividad, tú aplicas algo tan regresivo como un impuesto de esta naturaleza. Entonces, bueno, resulta que ahora, hoy 28, tienes a todo el mundo, a mí me ha llamado 1,000 personas para preguntarme, Leonardo, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Qué información sabe? Porque hay demasiadas áreas grises. Entre otras cosas, los sujetos pasivos no están listos, habilitados y actualizados para poder cobrar el impuesto y enterar al mismo. Entonces, ¿qué se espera hoy? Bueno, la gente no va a salir a comprar, la gente va a evitar usar la moneda extranjera. El proceso de dolarización transaccional en Venezuela es una realidad que sube como respuesta de la economía al
procesos de autarquía económica que tenía el gobierno, una economía prácticamente aislada y cerrada, y la economía se abrió camino a través de un claro proceso de dolarización transaccional y por otra parte la banca, un proceso de dolarización financiera que en este momento enfrenta una gran amenaza que supone, por supuesto, un gravamen de esta naturaleza, que en mi opinión, te repito, no es un impuesto a transacciones financieras, sino es un impuesto al valor agregado, es una alícuota, una añadidura. Volveremos contigo en un instante, Leonardo. Daniel Betancourt está con nosotros, les decía, especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo. Daniel, igual, más o menos el mismo planteamiento que para Leonardo, ¿qué va a pasar hoy? ¿Quién cobra? ¿A quién le cobra? ¿En qué transacciones? Luego eso, ¿cuándo y cómo se paga y en qué moneda? Porque, ejemplo, a mí la semana pasada, el dueño de una empresa de servicios me decía que me tenía que cobrar 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ojo, la semana pasada no había entrado en vigencia y créanme que no lo hizo por vivo, ¿no? Probablemente por desconocimiento, pero ¿qué se espera para el día de hoy, Daniel? Fíjate, Román, en sintonía con lo que plantea Leonardo, bueno, lo que se espera es la confusión. Y es una confusión causada por dos razones. Una, por la mala redacción de las normas tributarias, empezando por la misma ley, en la cual se coloca un extra, un apósito, una colcha de estas de dormir, un retazo. Se coloca un impuesto a los pagos en moneda extranjera, que en efecto lo que grava es al consumidor, aquellas personas que no estaban dentro del universo del impuesto a las grandes transacciones financieras, pero que el responsable es el vendedor, y ese vendedor, que es el sujeto pasivo especial, son los grandes comercios e industrias en Venezuela. Es decir, es un cuadro muy malo en el cual se le coloca un gravamen a aquel que consume, a aquel que tiene su capacidad contributiva mermada por estos años de depresión económica, a la gente de a pie, pero el que lo recauda y lo paga es otra persona que ha sido golpeada, que tiene una gran carga tributaria y que ahora es responsable del tributo. Y esa persona, que es el agente de percepción, el sujeto pasivo especial, al día de hoy tiene confusión y además tiene miedo porque las sanciones por no percibir ese impuesto son cuantiosas y dolarizadas en el Código Orgánico Tributario. Añádele los impuestos municipales, ¿no? Cuidado, donde esto te demuestra la voracidad fiscal que hay a nivel nacional, ¿no? Leonardo, decía Tiziana Polecel en este programa la semana pasada, la presidenta de Concecomercio, que esto conduce a la informalidad. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente, pues es obvio. Estamos hablando, el gran tema en Venezuela es que el proceso de dolarización transaccional es una clara respuesta de la economía venezolana a un proceso básicamente de contención de gasto público, de no emisión monetaria en bolívares. Se secó el mercado de bolívares con el objetivo antiinflacionario, ¿verdad?, de derrotar y quebrar la hiperinflación del 2018-2019, y como consecuencia de todo la economía comienza a abrirse camino y Nicolás Maduro dice, gracias a Dios que el dólar existe. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Un proceso muy claro de informalización de la población, pero lo más grave, informalización en el propio sector privado de la economía, que es una cosa muy loca porque normalmente uno entiende como economía informal todo lo que está fuera, ¿verdad?, del marco normativo y de la economía positiva. Bueno, el propio sector privado formal de la economía va a ir hacia un esquema de informalización sumamente claro, y por supuesto la población, mucho más aquella que no está bancarizada, que no tiene tarjeta de crédito, pero que paga diariamente como moneda extranjera, va a ser el sector mucho más golpeado. Y te repito, el crecimiento de la economía venezolana en el 2021 fue en forma de L. ¿Qué significa eso? Que venía de una caída vertiginosa de 80 puntos en el PIB para luego estacionarse, estabilizarse en el pozo depresivo. Te lo digo de esta manera, el sector privado de la economía solamente en el último trimestre del año creció casi 7% y en el promedio anual 3,5%. Eso es aplaudir a un sector que, a pesar de todas las circunstancias, de toda la hostilidad macroeconómica, ha logrado comenzar a levantar cabeza. El sector comercio y servicios, por cierto, es uno de los sectores, no lo voy a llamar ganadores, pero que ha sabido aprovechar la actual coyuntura. Bueno, en consecuencia de todo, tienes ahora un sector muy importante, que es el sector más grande de la economía venezolana, sometido ahora a estas circunstancias. Y toca, como explicaba mi compañero en la entrevista, calcular la incertidumbre dentro de la incertidumbre, porque la propia banca no sabe qué hacer. La propia banca no entiende. Tú hablas con el gremio empresarial,
hablas con Comercio, a los cuales lo conozco todo, incluyendo a Tiziana, tú hablas con la asociación bancaria y todos te hacen la misma manifestación. No sabemos, no entendemos todavía cómo se va a aplicar impuestos. Y voy a revelar algunas informaciones por ahí que he escuchado, que la propia gente dentro del CENIA todavía no está clara en el proceso. Es la voz de Leonardo Muniac, economista. También tengo a Daniel Betancourt, abogado, especialista en Derecho Tributario y Administrativo. Daniel, dice desde el Ejecutivo que este impuesto, esta reforma a la ley del impuesto es para pechar a los grandes capitales. Pero leía también que es un abasto, es una bodega que califique como eso que llaman sujeto pasivo especial y que tenga un ingreso anual superior a $130 o el equivalente a $130 tendrá que pagar. Al final, ¿quién paga? Fíjate, Román, hay tres grandes cosas falsas en la realidad, inclusive en el título de la ley. Uno, que se trate de grandes transacciones financieras. Exacto. Dos, que se trate de grandes contribuyentes, porque no es cierto. Y tercero, que el que tenga dólares tenga mayor capacidad contributiva y por eso sea contribuyente de impuestos. Estas tres cosas son realmente falsas. No se trata de grandes transacciones financieras. Cualquier transacción en moneda extranjera genera el tributo del 3%, sobre todo para las personas naturales, es decir, a partir de $0.01. En segundo lugar, como bien lo indicas, cualquiera puede, si que sea una persona jurídica, que tenga una mínima manifestación de capacidad contributiva como la que has indicado, puede ser calificado sujeto pasivo especial. En otras palabras, estamos en presencia de un tributo de amplia base, el cual va a ser recaudado por básicamente todo el comercio formal. ¿Cuál es la conclusión que esto? Lo que venían diciendo el invitado, Leonardo, que en efecto este es un impuesto que va a prestarse a la informalidad y va a prestarse a los arreglos en los contribuyentes para no generarlo. Sin embargo, lamentablemente no todos los sujetos pasivos pueden escaparse o pueden tratar de eludir el impuesto. Muchos están sumamente vigilados, son muy visibles y esos son los cuales está dirigida la percepción, las grandes cadenas, las grandes farmacias, los grandes supermercados, los grandes comercios. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, un encarecimiento total de la vida del país y una confusión, un riesgo, un caos en el cual una nueva brecha de exposición para los contribuyentes que han venido pagando las cuentas en este país en el sistema tributario. Es la voz de Daniel Betancourt. Vuelvo con Leonardo Muniac. Leonardo, ¿dónde se está metiendo la mano? ¿En el bolsillo de quién? ¿Se le mete la mano en el bolsillo del industrial, del importador, de la gran empresa, del comercio grande, mediano, pequeño o del consumidor? Está afectando a todo el mundo, pero especialmente al consumidor. Y vamos a estar claros, yo creo que vale la pena y yo creo que el planteamiento y la exposición de Daniel es realmente muy exquisita. Así que me voy a ir para lo que considero que a nivel macroeconómico es lo más importante. Una cosa que se llama la demanda agregada interna, chicos. ¿Qué es la demanda agregada interna? La absorción de bienes y servicios por parte de los agentes económicos internos. Y dentro de la gran demanda agregada interna, el gran disparador del gasto es el consumo privado. Al final, insisto, esto es un nuevo IVA. O sea, esto es lo que está ocurriendo. Y lo más interesante desde el punto de vista de la política macroeconómica, cuyo horizonte debe ser generar prosperidad y crecimiento y no destrucción del valor económico agregado, es básicamente crear condiciones para una sana recuperación de la economía. En otras palabras, tú no aplicas un impuesto de esta naturaleza tan regresivo en un momento cuando la economía comienza a enviarte señales de que estás en una etapa muy clara de recuperación. Estás afectando al principal componente de la demanda agregada, que son tres: el consumo privado, el gasto público y la formación bruta de capital, la inversión privada. Bueno, de esos tres, el consumo privado es el gran responsable hoy en Venezuela del proceso de recuperación económica que no está en debate. Quizá podemos debatir, Román, si el crecimiento va a ser 5, 6 o va a ser 4. Eso es un debate, puede ser. Incluso la calidad del crecimiento, pero no está en debate la recuperación económica. Pues en el momento que el gobierno el país necesita retornar a la senda del crecimiento económico, tú te lanzas algo tan regresivo como un impuesto de esta naturaleza, que por cierto afecta todo por igual. Y Daniel lo dijo, sí, claramente sin ser economista, porque todo lo vamos a sentir igual. Esto tiene un claro efecto inflacionario que contradice la política monetaria que aspira este año una inflación de 2 dígitos.
¿verdad? Pues cercana al 80%, y en el 2023 una inflación entre 10, 12 y 15 dígitos, según lo han manifestado claramente las autoridades. Sí. Y esto te demuestra básicamente que no existe un programa de estabilización, no existe un programa económico que apunte definitivamente hacia la senda de la recuperación de la economía venezolana de manera consistente, de manera sostenida, y por supuesto que de alguna manera abrace a nivel de bienestar a los venezolanos. Claro. Es la voz de Leonardo Buniac, economista. Tengo a Daniel Betancourt, abogado especialista en Derecho Tributario y Administrativo. Daniel, llegando al final, ¿qué recomendación hacer? ¿Qué decirle hoy a sus alumnos en la universidad? ¿Qué decirle al comerciante, al industrial, al empresario que nos escucha? ¿Qué decirle al consumidor con respecto al día de hoy? Bueno, el día de hoy es un día fatídico en la tributación en Venezuela. Se llega forzadamente a una fecha en la cual prácticamente ningún contribuyente está listo, y bueno, tendremos que estudiar esto desde el punto de vista de los principios del derecho sancionatorio tributario, desde el principio de la tributación. Yo francamente espero que no haya comportamiento irracional y que todos los llamados a ser agentes de percepción de este impuesto hayan tenido la asesoría de gente calificada, que hemos estado ocupados en la realidad durante esta última semana de forma superlativa, porque este tributo se presta al miedo y se presta a la irracionalidad. Yo francamente, más allá del llamado a los comerciantes, el llamado a la administración tributaria, que termine de delinear reglas claras a este tributo, que pareciera que el silencio para reglamentar este tributo o para dar una opinión está hecho ex profeso para aumentar de manera irracionalmente la recaudación, y eso lamentablemente es lo que parece que se va a ver los próximos días en la calle. Sin embargo, como muchas otras instituciones tributarias, las cosas se sentarán con los días y bueno, tendremos luces y tendremos consensos de cómo realmente es que se aplica la percepción de este impuesto, porque la realidad de lo que sabemos hoy y de que el miedo que existe hoy en la calle no va a salir nada bueno. Bien. Daniel, gracias por acompañarnos esta mañana. Román, rapidito. Sí, por favor, te iba a proponer algo para cerrar. Habla con Tiziana Poleset. Conversamos la semana pasada, sí. Háblate con Josefina Salvatierra, directora ejecutiva de Consecomercio. Sí. Todas son amigas y queridas. Sí. Háblate con esa gente y te va a decir, el impuesto es costoso, es confuso y es apresurado. Las máquinas fiscales no están listas. Los sistemas administrativos no están listos y, por supuesto, están sujetos entonces a las multas que Daniel nos está explicando. La pregunta es, ¿por qué tenemos que avanzar de esta manera y por qué tú tienes que llegar a esto? Entonces seguimos calculando la incertidumbre dentro de la incertidumbre y gestionando la cosa económica como venga. Al final entonces el impuesto, como te decía en principio, eso es un impuesto al valor agregado, no es un impuesto a las transacciones financieras y afectará a todos por igual. A todos por igual, y esto ocurre en un momento donde la aspiración de todos los venezolanos es avanzar a un proceso muy claro de recuperación, donde algunos muy optimistas dicen incluso Venezuela se arregló. Gracias, Leonardo. Encantado, Román. Un gusto. Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Daniel Betancourt estuvo con nosotros, abogado, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. 7:29 de la mañana. Hagamos publicidad.